entrar a las subastas industriales. De alguna manera, Adrián Mercado es un narrador de este tiempo. Adrián, ¿cómo andas? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. No, al contrario, un placer para mí estar acá y estar al lado de ustedes cuando están comentando la realidad, que es lo más importante, ¿no? Bueno, vos tenés una situación muy particular porque por charlas que hemos compartido, no celebrás de ninguna manera esto que está ocurriendo, pero de alguna manera te dedicás a algo que efectivamente tiene un impacto directo. ¿Qué es una subasta industrial y en qué momento se hace? Mira, en realidad terminamos siendo amigos con los industriales, porque no es que paso a ser el enemigo o el malo de la película, que en algún momento termino siéndolo, pero viéndolo desde el punto de vista, primero es el asesoramiento hacia ellos. Cuando me llaman yo les tengo que decir qué es lo que pueden hacer para ver qué van a hacer. ¿En qué situación te llama un empresario? Y ya cuando están con lo último, o sea, ya empezaron a despedir a gran parte de la gente y viendo que los recursos económicos de los ahorros se le están quemando y los que les quedan todavía tienen que definir si van a seguir un tiempo más para luego terminar de quemarlos todo o con eso tratar de indemnizarlos a los que quedan o a una parte a ver qué pasa, hasta dónde siguen. Siempre hay una expectativa de tratar de aguantar un poco más a ver si se revierte la cosa, ¿o no? En realidad, ya a esta altura no deberían tener ninguna expectativa, lo que son más de 40 años a esta parte. O sea, lo que tenemos, yo tengo 60 años y la mayoría de los industriales en los cuales yo los voy a ver tienen de 40 para arriba. Ya deberían saber que al mes 8, después de este año y con todas las consecuencias que estamos viviendo y con todo lo que se ve por delante, y encima lo peor que después de las vacaciones de invierno, hasta ahora se notó una baja tremenda en cuanto a lo que es las ventas, y yo no sé qué expectativa, o sea, pueden llegar a tener, de dónde se quieren agarrar. Si a lo mejor por decir, bueno, lo voté y voy a darle un poco más de esperanza, pero la realidad que yo les digo es la verdad. Les digo, mira, hoy tus máquinas, tu empresa, tu capital vale el 50, el 70% menos que el año pasado. O sea, mirá cómo se definancia una empresa argentina en menos de 8 meses. Claro. ¿Pero por qué cambia eso? ¿Porque no hay mercado? ¿Porque no hay mercado? Porque todo el mundo está más vendiendo que comprando. Claro. Y los que compraron en los primeros meses, porque vieron que era una oportunidad de comprar, ya se llenaron tanto de cosas de comprar y los galpones tienen lleno de máquinas lo que son bolseros y oportunistas, sí, que ahora por más que se la presentes baratas o regaladas, te dicen, ya estoy sobreestoqueado. Claro. Déjame vender esto y después veo. Entonces, hoy estás en un momento donde el industrial no sabe qué hacer, se quiere agarrar de algo que es casi un imposible, y cuando le vas a decir que lo que tiene para vender no le alcanza ni para indemnizar a 3 o 4 personas de las 15 que piensa a lo mejor despedir, se encuentra que está contra la espada y la pared. Pero la Adrián, verdad es que lo sepa. ¿En el último tiempo te han llamado más para consultarte? Muchísimo. Ya en enero, apenas arranqué en enero. Yo me acuerdo haber hecho una nota los primeros días de enero, Sí. que hacía poquito tiempo que había asumido ya Milei, y de tener 3 llamados por semana, que tenía 4 habitualmente el año pasado, ya empezaba a tener 5, 7, 10 por semana, adelantándose ya a lo que se podía venir con la tendencia del nuevo gobierno que iba hacia un perfil antiindustrial. ¿Y hoy? Y hoy estoy teniendo un promedio de 15, 16 Por semana. por semana. ¿De 3 llamadas en enero? Sí, de 3 semanas en A enero. 15 ahora. 15. Y en un promedio, que esto sí es alarmante, entre 70 y 100 pymes por mes que hago subastas. Que el 70% cesa y el 30% trata de sobrevivir vendiendo el 30 al 40% de máquinas que tiene parada. O sea, esa es la realidad. ¿Qué sectores sobre todo? eso? Y el peor sector que hoy está golpeado, empezamos con la obra pública, que es la que está tratando hoy Claro. más de ver cómo vende parte de sus maquinarias pesadas, a ver cuánto tira. Que cuando vos empezás a hablar con esos empresarios, la mayoría de esos empresarios, todo ese parque de maquinaria que vale mucho dinero, ustedes dicen, para hacer un cálculo estimativo, hoy una pala cargadora, una retroexcavadora, lo que estamos en el palo industrial sabemos de qué estamos hablando, vale 40, 50, 60 millones de pesos. Sí. Vendiendo 10 de esas máquinas, que pueden llegar a tener un promedio de 200 máquinas, una pyme grande, que está en ese palo, y puede aguantar a lo mejor un tiempo más. El tema es que esas palas de 50, 60 millones de pesos, que veníamos vendiéndolo el año pasado, hoy por ahí no te dan ni 30 millones de pesos. Claro. Entonces,
están en esa disyuntiva. Pero además, ¿Qué hago? corregime, cuando empezás a descapitalizarte, cuando empezás a vender tu maquinaria, vamos a suponer que la cosa cambia. No es tan sencillo volver a recuperarla. Es decir, lo vendiste por poco, pero cuando lo vas a comprar seguramente Y es tenés muy que, difícil. En primer lugar, para que ese proceso pase, Pablo, Es largo. es larguísimo. O sea, vendés en un mes, podés vender, te puedes descapitalizar, para recapitalizarte te puede llevar muchísimo Y tiempo. por lo menos tenés que tener y encontrar un gobierno que te dé la posibilidad y las herramientas primero para que la parte, digamos, de los servicios, Sí. que hoy están subiendo más que nunca y a partir de ahora arrancaron más que nunca, les empiecen a dar hacia abajo para que empiecen a tener un poco más de oxígeno. Un resto. Y poder salir de esa ronda para volver otra vez a comprar material Sí. para empezar a arrancar de cero. Y luego a poner en marcha toda esa maquinaria que están paradas, que están sin seguro, Pablo. O sea, esos depósitos llenos de máquinas, que pueden tener hoy 100, 150, 200 máquinas paradas, de obras que se pararon y tienen que estar Sí. guardadas en algún lugar. Vos hablás con los empresarios y el 80% están todas sin seguro. Significa que cualquier problema que puedan tener en ese Las predio, pierden. pierden todo su Y capital. no tienen seguro porque se quieren ahorrar Se quieren ahorrar ese dinero. ese dinero. ¿Cuánto Sí, bueno. juega la expectativa? Digo, a ver, uno imagina, vos decías hoy, 8 meses, ya el que conoce la historia y sabe que esto no va a arrancar fácilmente, esa era tu definición. ¿Hay que prepararse por una especie de industricidio, por lo menos en algunos sectores, por ejemplo la obra pública, que no parece que haya ninguna intención del gobierno de algún momento reactivarla? No solamente eso, vos fíjate que la obra pública es lo primero que te nombro porque fue lo primero que pasó y lo más grosso. Pero después vienen los fabricantes de muebles, después viene la línea blanca, Claro. después están los textiles. Porque hoy, ¿quién va a querer cambiar una heladera, un lavarropa, un secarropa? Salvo que se te rompa, no tengas más recursos de que tener que ir a cambiarlo. Y en esos sectores también ya empezaste a detectar... Sí, sobre todo las empresas más importantes hoy de línea blanca son las que están despidiendo mayor cantidad de gente porque el consumo cayó un montón. Y por más que te quieran dar crédito, la gente antes de salir a comprar, porque el crédito le puede hacer, o sea, les pueda seducir, no lo va a hacer por miedo a perder el trabajo. Porque ese es otro de los asesoramientos que a veces nosotros le decimos a las personas. No es un tema a veces de que hoy te quieran dar crédito y hacer ver que con crédito la gente puede salir a comprar. La gente hoy, antes de sacar un crédito, piensa primero en si va a tener el trabajo dentro de 2 meses, 3 o 4 para poder pagarlo. Aunque haga un negocio con la cuota, capaz que no tiene ni siquiera para pagar esa, digamos. Pero porque, claro, Pablo, o sea, ya la gente percibe dentro de una pyme lo que sabemos que alguna vez que hemos caminado pymes. Sí. Por eso me gustaría a veces que los gobiernos, cuando son gobiernos y empiecen a hablar de determinados temas, tengan un cierto conocimiento de lo que es entrar a una pyme, hablar con el dueño de una pyme, sentirse A ver, dentro... contá un poco eso. Vos entrás a una pyme en este tiempo y ¿qué sentís? ¿Qué observás? O vos que tenés mucho ya y tenés esto, mucho oficio, ¿qué mirás? ¿Las caras, los rostros? Primero qué los ves? rostros de la gente que cuando primero te hacen citar fuera de un horario normal de trabajo, que lo hemos hablado con Hernán, porque no quiere el propietario que ya cuando te vean a vos, que algunos te pueden llegar a conocer y otros ya intuyen que es por algo. O preguntan, ¿y este quién es? Y Sí. porque aparte ya se empieza a hablar que el teléfono empieza a sonar poco, ya se empieza a ver que el stock sigue estando en la estantería y eso queda ahí. Ya se empieza a ver de que el dueño, para costarle mover ese stock que tiene ahí parado, empieza a dar financiación. Y ojo con esto que vengo a decir ahora, que este es el comienzo de los cheques que van a empezar a venir rechazados dentro de 3/4 meses. ¿Por qué? Explica la dinámica. La dinámica es que hoy, como no puedo vender, tengo que sacar el stock y necesito que me des cheque para yo luego ir pagando proveedores o ver cómo reviento esos cheques para ir subsistiendo o algo por el estilo. Yo que soy vendedor o que vendo en el interior y que tengo la posibilidad de decirte, bueno, dame mercadería que a ver qué puedo hacer. Sí. Y yo con la desesperación que tengo, decirte, bueno, aunque sea al costo o lo que fuera, véndeme. Yo te doy cheques, 4 o 5 cheques que vos después a medida que vas necesitando vas reventando. Después a la larga la persona que se llevó esa mercadería, que luego lo vende, tampoco puede venderlo el negocio a quien se lo vendió. Sí. Nadie puede pagar, vuelta a que el cheque vuelva rechazado. Se empieza a cortar la cadena. Se empieza a cortar la cadena de pago, vienen los cheques rechazados y ahí vienen los grandes problemas. ¿Y en qué punto está de esa línea de tiempo? Arranca recién ahora, Pablo, porque el ahorro que la gente tenía, que bien dicho por el presidente, buscaban y esperaban que
los ahorros se fueran comiendo de a poco o que fueran sacando ahorro para subsistir, hasta ahora vinieron poniendo plata del bolsillo. Llegó el momento que ya no hay mucho más. Entonces ahora viene el momento de decir, bueno, quiero vender. ¿De qué forma? Dame 3, 4 cheques y llévate la mercadería al interior y vemos si podemos vender y vemos cómo zafamos de eso. Hoy estamos en ese momento. Por eso te digo, hoy es el comienzo, después de las vacaciones de invierno, de lo que viene del corte de la cadena de pago. ¿Vos no ves reactivación en esta etapa en ningún sector, ¿no? No lo veo porque primero para que empiece a haber un poco de reactivación, el salario de verdad le tiene que ganar, digamos, al consumo. O sea, que esté por arriba, que yo pueda pensar en vacacionar, que yo pueda pensar en cambiar algún electrodoméstico o poder pensar en irme de vacaciones tranquilo, sabiendo que si me voy de vacaciones, cuando vuelvo el trabajo lo tengo asegurado. Porque el miedo es eso, o sea, y los créditos que están empezando a dar, sobre todo el crédito hipotecario, que toda la gente me pregunta, che, me meto, mirá que es un crédito que por ahí está en una posibilidad importante, le digo, no se metan a sacar un crédito, por más que hoy el banco esté dándole créditos a la gente hipotecarios, porque el gran problema, volvemos a lo mismo, ya dejó de ser tanto la inflación, sino hoy cuidar el empleo y que tengas empleo. Y vos la ves a la gente con temor a perder el empleo, porque como te decía Pablo, el teléfono no suena y vos entras a una pyme y lo primero que hay es silencio. Vos calculás que de 10 máquinas, por decirte 10, puede ser 100, está trabajando el 40%. Esa es la, ¿cómo suele decirse? ¿Cuál es el indicador de la capacidad ociosa? Sí, la capacidad instalada. La capacidad instalada ociosa. A ver, Adrián, la última. Vos tenés vínculo con tus clientes, conversás. Siempre. Te deben tener cierta intimidad. A veces hasta debe ser de psicólogo. Sí, totalmente. O se desahogan con vos. Por cómo se dieron las elecciones, una enorme cantidad de dueños de pequeña y mediana empresa votaron a Milei. ¿Qué sentí? ¿Qué notás? ¿Notás? Bueno, no sé si hice bien el cálculo, pensé que era otra cosa, o hay una luz al final del camino, todavía tengo esperanza, hay que darle un poco más de tiempo. ¿Qué percibís? Yo creo que a veces la gente es un poco injusta, Pablo. Primero porque tiene poca memoria. Porque no era que veníamos de un gobierno, o sea, el gobierno de Macri pasó hace poco. Y sabíamos que estas políticas iban a ser todavía más agresivas. Por lo cual, ¿qué parte no entendieron a la hora de votar? La verdad que... Bueno, el gobierno anterior tampoco resolvió los sí, problemas pero que tenía que resolver. Cuando las pymes tenían algún problema, dificultades en pandemia y todo, así todo, trataron de que la gente le dieran plata para poder cubrir parte de su sueldo, y eso también hizo que mucha gente, más allá de la pérdida de trabajo que pudo haber, que eran más comerciantes que industriales. Porque lo que más cerraban era más negocio de bares. ¿Y esto aparece en la conversación? ¿Eh? ¿Esto aparece en tu conversación habitual con aparece, pero como son la mayoría pymes, entonces ellos entendieron que pudieron zafar tranquilamente. Yo estuve a punto de, cuando el gobierno de Alberto asumió, que no asumió fácilmente porque ya asumió con una deuda importante y con compromiso que había que pagar a partir de ese año, y encima cae la pandemia, yo ya venía visitando fábricas que estaban por cerrar en cualquier momento. Les cae la pandemia y cuando, bueno, yo iba y les tasaba lo que había que vender, sabía que no les alcanzaba para nada. Pero rápidamente, en 2 o 3 meses, el gobierno empezó a repartir plata. Los alquileres empezaron a frenar, no empezaban a aumentar, se quedaron. La luz y el gas lo plantaron, el aumento que estaba. Entonces pudieron respirar y pudieron resurgir. Y te digo más, en el primer año dentro de pandemia y todo, hubo mucha gente que no le fue para nada mal y pudo repuntar en los últimos 4 años de Macri, que le había ido muy mal. Estos tipos de gobiernos se aprovechan, gobiernos que fueron anteriormente peronistas, que les hicieron ganar plata, que ahorraron plata y que en los primeros años aprovechan a quemarle esos ahorros y luego viene la desesperación de reventar lo que puedan porque no les queda otro camino. ¿Cuántas veces viste este ciclo? Y cada vez que viene un gobierno liberal, porque no tienen ni idea ni intenciones de ayudar a las principales empresas como PYME para que el laburo de alguna manera le dé a la gente. Y las que tienen algo importante, que la gente a veces no se da cuenta, las pymes no discriminan. O sea, una pyme, cuando tiene que tomar un empleado, no lo toma si tiene una importación de cara de una forma o de otra. Cosa que una multi quizás te lo toma. O sea, lo toma o no lo toma.
no te preguntas si los estudios secundarios del todo lo terminaste o no lo tomaste. Necesita un pibe que a lo mejor esté cerca del barrio donde tenga la fábrica y lo trae para laburar. Sí. Les hace de escuela industrial porque los prepara, de a poco los forma. O sea, todas esas cosas lo hace una pyme. Entonces, cuando alguien quiere destrozar una pyme y dejar 20, 30 empleados en la calle, el dueño de esa pyme, que probablemente haya sido un empleado de una fábrica, que cesó la actividad, que fue digamos, empleado, que se abrió su propia empresa y que en 20, 30 años pudo montar su propia empresa, Sí. que vengan a tirarlo de un lado así tan de golpe, es malo. Y otra cosa que me resulta difícil de entender, que no salga la gente a cuidar la fuente de trabajo. ¿Y qué pasa que no salimos a la calle a pelear por los derechos? Y me dice, lo que pasa es que estamos trabajando 10, 12 horas, llegamos muy cansados y no tenemos ni tiempo ni siquiera de pensar en eso. Adrián, gracias por haber venido. No, al contrario, un placer.